Buenos días, excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia, ilustrísimos e ilustrísimas académicas, miembros de la mesa, señora vicepresidenta Rosa Ballester, el doctor Vilata, académico de número, doctor Fonseca, doctor José María Ortiz, bienvenidos a esta mesa que, como ustedes saben, lleva por título La dermatología, ciencia, historia, arte y los retos del siglo XXI. Esta es una mesa que organizado ya hace más de un mes o casi 2 meses el doctor Vilata, que es quien la va a coordinar y en la que embarcó, como no, a nuestra vicepresidenta, que es nuestra historiadora fundamental. Bien, yo sin más dilación le paso la palabra al doctor Vilata, que es quien va a coordinar la mesa y presentar a los distintos ponentes, y cuando terminen todas las presentaciones abriremos un debate para aquellos de ustedes que deseen hacer alguna pregunta. Cuando quieras, Juanjo. Muchas gracias, excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y otras ciencias afines. Excelentísimo presidente de honor y otro presidente de honor, ilustrísimos académicos, señoras y señores y queridos compañeros. Vamos a inicio sin más dilación el primera intervención, la investigación historiográfica internacional en dermatología, fuentes, bibliografía, críticas, etcétera, perspectivas, por la profesora Rosa Ballester Añón. Creo que todos la conocen, catedrática emérita de la Historia de la Ciencia de Alicante, de la Universidad de Alicante, vicepresidenta de la Real Academia de Medicina de Valencia y, lo más importante, que es compañera de curso y amiga. Entonces, celebramos los 50 aniversarios este año y por lo cual vamos a empezar y que nos han también, pues, vamos a estar los dos dando el discurso de entrada en el acto que se celebrará en la Facultad de Medicina el 27 próximo. Están todos ustedes invitados para poder. Vamos, como dice ella, de speakers y forzados por el resto de los compañeros. Cuando quieras. Perdone. Perdón. Bien, es difícil huir de las frases retóricas, ¿no? Pero me siento muy honrada de que mi colega y amigo y compañero de curso, Juanjo Vilata, pues comentara conmigo el interés de realizar esta mesa en el seno de la Academia y que pudiera tener una intervención. Yo he de decir que soy historiadora profesional, obviamente, como ustedes conocen, pero no he trabajado específicamente en historia de la dermatología, cosa que sí que han hecho el propio profesor Vilata y personas que me acompañan en la mesa como Eduardo Fonseca, ¿no? Bien, entonces desde mi condición de historiadora quería ofrecer algunos rasgos, muy brevemente, mi intervención va a ser breve, sobre por dónde van los tiros de la investigación historiográfica internacional en dermatología y sobre todo cuáles son las fuentes de información útiles para trabajar en ello. Pero antes de empezar, quería comentar que la oportunidad de plantear una actividad de este tipo en el marco de la academia no es algo alejado a los propios intereses de los especialistas en dermatología. El acercamiento biográfico, el estudio de instituciones como el emblemático Hospital Parisino de Saint-Louis o toda una línea de trabajo sobre las ilustraciones de obras y atlas clásicos han tenido cabida desde el principio
en los especialistas, en una especialidad que nace, como todos ustedes conocen, en el periodo contemporáneo del siglo XIX. De hecho, las sociedades y reuniones científicas dermatológicas han mostrado interés al incluir sesiones y exposiciones sobre historia de la especialidad. Por no irnos más lejos, en el marco del próximo congreso de la European Academy of Dermatology and Venereology hay una sesión de historia de la dermatología. Y precisamente esta sociedad europea, que fue creada en Ámsterdam en 1999, incluye desde entonces en sus reuniones anuales un History Day. Las revistas dermatológicas actuales, y yo creo que desde que hay revistas de la especialidad, que eso es aproximadamente mediados del 19, han incluido, digamos, aspectos históricos y humanísticos. Y, digamos, bueno, y eso sucede pues, en distintas áreas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Creo yo, quizá mis compañeros de mesa a lo mejor, bueno, pues tienen una información más amplia que yo. A mí me parece que una de las más activas, no sé si porque allí es uno de las cunas del nacimiento de la dermatología, es la Société Française d'Histoire de la Dermatologie. Luego comentaré que tienen un repositorio, a mi entender, espectacular. Pero también hay una History of Dermatologic Society, hay una European Society for the History of Dermatology and Venereology, que digamos que, como ven ustedes, son específicas de historia de la dermatología. Y en el contexto español, en la Academia Española de Dermatología y Venerología, bueno, pues hay un grupo de humanidades, que creo que se llama Historia y Humanidades, y en los distintos congresos se presentan cosas, incluso, bueno, pues uno de los ponentes, el profesor Fonseca, bueno, ha sido el organizador de una serie de conferencias sobre historia de la dermatología. Si no me equivoco, Eduardo, hubo una en Trujillo, y luego ha habido otra más reciente, ha habido dos en Orense. Es decir, lo digo porque digamos, el tema histórico en esta especialidad no es algo ajeno a los propios especialistas. Es decir, les interesa su legado, su tradición, especialmente. Entonces, como decía muy brevemente, voy a hacer referencia a lo que sería un repaso de las principales fuentes de información para recuperar y para realizar trabajos de historia de la dermatología. Bases de datos, fuentes hemerográficas y repositorios, catálogos de bibliotecas, fuentes iconográficas y materiales. Intentaré que no sea un listado de teléfonos y, por supuesto, esta información está a disposición de las personas que lo necesiten, porque ahora, bueno, tengo que ir por razones obvias, digamos, pues relativamente rápido, ¿no? Todas estas bases de datos que les pongo aquí, estas 5 bases de datos, que ahora voy a enumerar una a una, son de un enorme interés. No es porque estemos en Valencia y porque tengamos pues, el mejor Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia del Estado español y uno de los mejores de Europa, pero desde el punto de vista, sino porque desde el punto de vista de la historia de la medicina y de la ciencia en general, y también en el caso de la historia de la dermatología, hay una fantástica base de datos y una fantástica biblioteca y archivo donde, con legados además importantes de figuras pues señeras de médicos valencianos, donde pueden encontrar mucha información sobre historia de la dermatología en diversos formatos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de las organizaciones privadas, la Biblioteca Histórica de la Fundación Uriach, que se funda, bueno, pues tiene desde 1838 un montón de actividades. De hecho, edita unos premios Uriach desde hace muchísimos años, no recuerdo exactamente la fecha. También es un sitio
fantástico para encontrar información. Luego hay la posibilidad de libros, de libros clásicos, de historia de la medicina, entre ellos de historia de la dermatología, en texto completo, que se pueden obtener. Y además el acceso a esa base de datos es muy amigable, que dicen los informáticos. Muchos de las personas que están aquí conocen muy bien el origen del Índice Médico Español. Primero fue un repertorio que pusieron en marcha José María López Piñero y María Luz Terrada Ferrandis en el año 1971. Luego eso se transforma en una base de datos que acabará formando parte de las bases de datos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta base de datos dejó de publicarse, dejó de producirse en el 2011, pero se puede acceder a ella a través de los índices CSIC, que digamos tiene un acceso pues muy sencillo también. Y luego está el que para nosotros para los historiadores, digamos, profesionales, es fantástico, que es el Index Catalog. El Index Catalog, a lo mejor estoy diciendo cosas que obviamente conocen, es el preliminar, el antecesor del Index Medicus. Y luego se transformaría, pues, como saben ustedes muy bien, todas las bases de datos, Medline, etcétera, ¿no?, de la National Library of Medicine, ¿no? Entonces, contiene desde hace unos pocos años es posible acceder a estos textos. Fundamentalmente son importantes como textos de lo que nosotros llamamos fuentes primarias, es decir, textos pues, de estos desde el siglo XV, ¿no? Incluso es posible acceder a algunos incunables de interés, etcétera. No digo en el mundo de la dermatología, obviamente en este caso, ¿no? Pero yo creo que también para encontrar títulos de revistas dermatológicas de las primeras, pues están ahí obras clásicas. El Index Catalog es digamos, bueno, aquí en el departamento, María José, lo teníamos, eran, bueno, volúmenes que ocupaban impresos, yo creo que como dos estanterías de aquí. Ahora se puede acceder muy fácilmente. Y luego, pues lo que ustedes manejan, pues muchas veces seguro, para sus trabajos, que es el Medline en el entorno PubMed. Bueno, pues ahí lo que hay que aplicar es el filtro History of Medicine, y también es... Bien, ahí no hay, digamos, bueno, hay que hacer una limpieza de lo que tiene más interés, es menos específica, pero bien, también es un sitio para encontrar trabajos de historia de la dermatología. Luego está el tema de las fuentes hemerográficas, y he puesto aquí las tres que me parecen a mí más interesantes para el tema que nos ocupa. Por un lado está la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que es relativamente reciente, es de 2007, y nos permite tener acceso a toda la revista, a todo el periodismo, digamos, editado en España, y que forma parte del patrimonio nacional. Es también una base de datos muy cómoda de utilizar, y yo creo que es de gran utilidad también para las personas que trabajen en el mundo de la historia de la medicina y, por supuesto, de la historia de la dermatología. Bien, los repositorios ya conocen ustedes bien que es un espacio donde se almacena, se organiza, se difunde la información digital, de forma muy diversa. Yo he escogido dos repositorios, el Dialnet, que ustedes conocerán porque yo creo que todos nos hemos metido a veces para ver nuestras propias publicaciones o las de digamos, algún colega o alguna que quisiéramos trabajar, que la Universidad de La Rioja yo creo que ha hecho un trabajo excelente con el tema del Dialnet. Por otro lado, se actualiza muy bien y tiene, digamos, esta política y esta apuesta por el acceso libre y gratuito, sumándose a este movimiento Open Access. También es, yo creo que muy recomendable. Y luego está la que, bueno, insisto, que yo no he trabajado directamente en historia de la dermatología, quizá hay otro recurso más importante y que yo no conozca, el de la Société Française d'Histoire de la Dermatologie, ¿no? Bien, ahí hay hasta, digamos, está dividido en una serie de apartados, la página web, que a veces
tiene problema de acceso, es decir, a ver, tiene problema de acceso, pero digamos el contenido es bien interesante. Por un lado, lo que están haciendo es digitalizar los textos clásicos de historia de la dermatología, lo cual, bueno, pues es además de forma sistemática. Ahí tenemos a Lieberg, ahí tenemos, es decir, los grandes clásicos, ¿no? Luego está toda, en fin, todo lo que seguramente pues, nos comentarán mis compañeros de la mesa, los museos de moldes de cera, ¿no? Le Musée de Moulage. Que inicialmente estaba en el Hospital Saint-Louis, en el Hospital Parisino de Saint-Louis, es donde nace, digamos, este tipo de museos, ¿no? Luego también recogen sistemáticamente la bibliografía secundaria, es decir, todos los trabajos históricos realizados por miembros de esta sociedad francesa, ¿no? Biografías de figuras destacadas, y luego hay el Museo Fotográfico del Hospital de Saint-Louis, que es una joya también en sí mismo. Y luego hay un apartado que se llama bibliografía, donde hay pues una serie digamos, de aspectos que tienen que ver, digamos, no solo en el ámbito francés, parisino o de los miembros, sino más general, ¿no? Historia general de la dermatología, de la enseñanza, los museos y figuras de cera en el mundo, etcétera. Y luego está el tema de los catálogos, que sería la otra, y de las fuentes iconográficas y materiales, ¿no? Ahí he seleccionado el de, claro, como no podía ser menos, el de la Biblioteca Nacional de España y la red de bibliotecas universitarias Revium. Y en las fuentes iconográficas, 4, el Museo de la National Library of Medicine, la Wellcome Library, las revistas históricas de la especialidad y el Museo Olavide. La Biblioteca Nacional de España, digamos, el acceso al catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico lleva, yo creo que es de las primeras bibliotecas europeas que se incorporaron, digamos, a este movimiento, digamos, tecnológicamente avanzado y de gran interés. Y bueno, y aquí esto digamos, es a mi entender, de acción obligada, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Este catálogo colectivo. Y luego está la red de bibliotecas universitarias, que también se puede acceder a Revium a través entrando en la página web de la Biblioteca Nacional, o directamente. Bueno, ahí están en fin, ustedes seguro que lo conocen muy bien, y alguna de las personas de aquí que fue rector, pues fueron rectores, pues todavía más, ¿no? Todas las bibliotecas de la CRUE, y algunas privadas, y luego la base de datos del CSIC, que es también muy importante, ¿no? Tiene, y por eso lo subrayo, un subcatálogo para el fondo antiguo, que tiene un acceso directo, para no perderse en un mundo que es muy amplio, ¿no? Y luego las fuentes iconográficas y materiales. Aquí, aunque no hay un sitio físico, en la National Library of Medicine, aunque sí que hay, no sé, exposiciones temporales, sí que hay una base de datos fantástica que se llama eso, Imágenes de la Historia de la Medicina, ¿no? Donde hay una cantidad muy interesante de fuentes relativas de fuentes, digamos, iconográficas de todo tipo relativas a historia de la dermatología. Un poco la meca de los historiadores de la medicina es la Wellcome Library londinense, ¿no? En la Wellcome Library tienen también una sección que es Wellcome Images, con un acceso también, la mayor parte de los materiales se pueden acceder online, pero en otros casos hay que ir allí y poderlos ver directamente. Algunos que son de especial relevancia, no está todo digitalizado, ¿no? Por ejemplo, esto que ven aquí es de las que se pueden acceder, ¿no? Un RAS de un adulto de 1902, de un hombre adulto. O estos de aquí. Hay cosas muy diversas, ¿no? Usé el supremo remedio de la piel, el sulfido de arsénico, con unas rosas ahí, bueno, muy indicativo para el tema de parches para la lepra, etcétera, ¿no?
Y luego el Museo Olavide. El Museo Olavide, insisto mucho que mis compañeros de mesa conocen mucho mejor que yo. Es decir, se monta en, digamos, a imagen y semejanza del Museo de Moulage. Olavide es el gran, digamos, bueno, el que está ahí detrás, según la información que yo tengo. Ha tenido muchos avatares. Este museo es de finales del siglo XIX, y ha tenido muchos avatares. De hecho, se llegó a cerrar. Después, ahora, la propia Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco, lo ha asumido, está ahí patrocinándolo, y bueno, es un museo fantástico, ¿no? Aquí hay algunas imágenes. Y luego, por último, las propias revistas digamos, como fuentes de recuperación de imágenes históricas de interés para la dermatología, están las revistas. Esto lo he tomado yo de la revista de Medicina y Cirugía Prácticas, que está, por cierto, en esta facultad, en la biblioteca histórica de esta universidad, ¿no? Entonces, bien, digamos, aunque era una revista general, de finales del 19, de mediados del 19, bueno, pues mediados, finales del 19, tiene una especie de álbum clínico de dermatología. Es decir, en un momento en el cual, digamos, bueno, pues estaba... Aquí hay algunas imágenes que ven ustedes aquí. Carcinoma cutáneo, Petide maligna, esfoliatriz, tuberculosa, un lupus. Y esto un sarampión confluente, la imagen de sarampión confluente. Y por supuesto, hablando de revistas, no puede una dejar de hablar de la revista, que es cuando se crea la primera sociedad científica de dermatólogos, digamos, nace junto a la revista, las actas dermosifilográficas, que van a acompañar al nacimiento de la especialidad, como seguramente nos comentarán. Aquí hay una información valiosísima en la propia revista, no solo de historia de la dermatología española, sino internacional, y se puede ver muy bien algo que ahora comentaré, que son los temas de los préstamos, la transmisión, la circulación de conocimientos. Y ya la última diapositiva, digamos, sobre qué cosas, historiográficamente hablando, se está trabajando en dermatología. Bueno, por un lado están las biografías de las grandes figuras. En el caso español, pues naturalmente, Olavide, Azúa, pero muchos más, muchos más. Y a nivel internacional, pues tanto en el ámbito británico con Whelan, en fin, Aliber, Casaubon, es decir, en las biografías de grandes figuras es de lo que más se trabaja, ¿no? Luego, instituciones asistenciales, lo hemos visto antes, el propio Hospital de San Luis, pero muchos más, ¿no? Y de sociedades científicas, historia de la sociedad tal de dermatología, estudio histórico de revistas pioneras, historia de patologías dermatológicas específicas. Aquí se ha pasado de que fuera la sífilis y la lepra como, digamos, los focos de interés para, digamos, con un sentido más amplio desde el punto de vista histórico de patologías dermatológicas. Y luego, a mí me parece muy interesante estos, a veces, análisis comparados que se hacen desde el punto de vista histórico de cómo se desarrolló la especialidad en tal o cual país y, digamos, los temas de los préstamos, de la influencia de las corrientes francesas, por ejemplo, en la dermatología española, etcétera. Pues bien, creo que me he alargado más de la cuenta, Juanjo, y lo siento. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Ballester. Las preguntas, si hay alguna pregunta, lo haremos todo al final mejor. Bueno, a continuación, el título de la ponencia es El nacimiento de la dermatología como especialidad, por el profesor Eduardo Fonseca Capdevila, jefe del... Bueno, un poco de historia, pues él empezó como médico adjunto en dermatología del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y de profesor en la Complutense. Posteriormente fue jefe de servicio
que lleva ya va para los 25 años. 25 años en el Hospital Universitario de La Coruña y profesor de la Universidad de Santiago. Lo más importante, yo creo, que hay que destacar de él son sus dos vertientes dentro de la dermatología, de la historia de la dermatología y de la dermatología pediátrica. Fue fundador de nuestra academia, nuestra sociedad, se diferencia en subespecialidades, podríamos decir. Y una de ellas la fundó precisamente con otros dos compañeros, la dermatología pediátrica, a quien tenemos hoy aquí delante, a Eduardo. Y la historia, fundamentalmente. Solamente en trabajos he podido constatar 540 y tal, cuales los tuve que apuntar, 240 nacionales, no me corrige, y 300 internacionales. Figura en 6 revistas y tal. ¿Quieras? Bueno, excelentísima señora presidenta de... Sí, ¿no? Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de Valencia, de honor, ilustrísimos académicos, los colegas, señoras y señores, es un honor para mí poder dirigirme a esta asamblea por la vez primera en la cual la historia del Salvarzán en el centenario, memorable, organizada también por el profesor Vilata, que se haya acordado de la ocasión. Ya sabe que estas cosas me gustan y solamente habría venido por oír a la doctora Ballester que he dicho algo de la historia de la dermatología. Para mí es emocionante que una historiadora considere las pocas cosas que he podido hacer que tienen alguna relevancia. Está aquí el doctor Guillén, ya que se han nombrado a los pioneros de la dermatología. Su familia, hay mucho que decir también de esto, puesto que se encuentran también algunos de los pioneros de la historia. Rendimos un pequeño tributo de recuerdo en La Coruña. Por lo demás, pues eso, esto es una afición de la historia de la dermatología, ni soy historiador, ni merezco tal nombre. Pero siempre me ha gustado y me ha parecido que es una pena que se olviden las cosas y luego al final pues haremos un pequeño ejemplo de cómo pasa esto. Cuando me encargó el profesor Vilata que hablase del nacimiento de la dermatología, dije, se puede hablar de muchos sistemas, de la situación sociopolítica, económica, de la situación universitaria. Esto tiene muchos puntos de vista. En gran parte pues coincide cómo nacieron otras especialidades y quizá todo el mundo lo sabe, va a ser muy rápido. Entonces le propuse que si me autorizaba a presentar esto, señalando algunos apuntes gráficos de interés, como ha comentado la doctora Ballester, sobre los que podemos considerar o se consideran más o menos de forma universal pioneros de la dermatología. Esto nos lleva a prescindir radicalmente de parte de la especialidad. Dejo fuera la venereología, porque si no ya tendríamos que ir a tiempo de Colón y una serie de historias que estoy seguro que ustedes saben. La historia de la lepra con el Viejo Testamento, en fin, una serie de cosas que yo creo que no es pertinente. Entonces he seleccionado simplemente 6 figuras de la dermatología, periodo que abarca 125 años más o menos, es cuando se puede considerar que nace y se ponen las bases ya indiscutibles de lo que es la dermatología, no de la venereología. Entonces tenemos aquí a Joseph Jacob Ritter von Plen, que bueno, para muchos es el pionero absoluto de la dermatología, de poco los años que vivieron. Siguiente por orden, digamos, de Robert Whelan, inglés. Después ya se ha mencionado de las personas más populares dentro de la dermatología, Jean-Louis Salivert, el Hospital San Luis de París, Ferdinand Ritter von Ebra, que fue bueno, pues, el fundador de la escuela de Viena dentro de la nueva medicina, de la nueva escuela de Viena, que bueno, pues estaban Tansky, Skoda como figuras señaladas, y él se ocupó
dermatología. Tenemos también a su yerno, Moritz von Kaposi, que fue continuador y aportó cosas también muy importantes dentro de la dermatología. Y por último, el toque nacional, José Eugenio de la Vida de Landázabal, que también ha sido mencionado, que bueno, pues dentro de que no quizá fue uno de los fundadores universales, desde luego sí él fue el fundador de la dermatología en España, e hizo también algunas contribuciones, pues una personalidad desbordante y extraordinaria, como casi todos estos. Bueno, Joseph Ritter von Blen, o Joseph Jacob Ritter von Blen, era médico, pero es tan conocido en el mundo de la medicina como botánica. Botánico reconocido. Bueno, aquí pues hay una imagen de él, del Capsicum hispanicum, que fue una de las muchas plantas que se clasificó. Todavía se utiliza para fabricar la capsaicina, utilizada en nuestra. Nació en Viena, entonces lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro. Fue profesor de diversas universidades, fundamentalmente en Hungría, en Buda y en Pest, en la ciudad de Budapest, y finalmente en Viena. Y era un hombre dentro de, no solo de la medicina, pero circunscribiéndonos allí, ya he dicho la parte botánica aparte, pues era una persona enciclopédica. Escribió un tratado de enfermedades venéreas, un tratado de oftalmología, un tratado de obstetricia y ginecología, otro de cirugía general, un tratado de medicina legal, tratado de farmacología, de toxicología, de odontología, de pediatría, es decir, tratados de todo, y muchos de ellos fueron tratados utilizados de referencia para la docencia en toda Europa. Aquí ven una imagen de... Bueno, dentro de la botánica, pues enfocada al aspecto medicinal, hizo un tratado de plantas medicinales con aproximadamente 800 plantas, que ya son plantas, y describió muchos géneros y especies que hoy día se le siguen vamos, conociendo su mérito, y en las entre vamos anagrama, quiere decir por él. Utilizó la clasificación de Linneo, también, bueno, luego seguida por Sauvage para clasificaciones, y su obra fue fundamentalmente escrita en latín. Pero fue el primer autor que rápidamente esto se tradujo al alemán, al francés, al inglés, al español, al italiano, y obras de referencia. Fue nombrado caballero por Francisco II, de ahí que utilice en su nombre Ritter, que quiere. Su contribución dermatológica se produce en 1776 y muchos autores consideran que en ese momento nace la dermatología. Cuando Blen publica este tratado que se llama Doctrina de Morbis Cutaneus. Este tratado recoge 115 enfermedades, pero la innovación es clasificarlas siguiendo el sistema botánico de Linneo y Sauvage, y esto es lo que causa, pues, digamos, revolución, porque antes no había ninguna clasificación más o menos ordenada que permitiese a nadie estudiar las enfermedades. Este tratado se publicó en España 22 después, en 1978, traducido por una persona muy activa en aquellos tiempos, que era cirujano del Ejército y director de la Real Academia de Valladolid, Antonio Lavedani. Muchas traducciones. Y insisto que para muchos autores consideran que fue el nacimiento de la dermatología su publicación. Murió en Viena. Clasificación que aquí la tienen, pues en cierto modo se sigue utilizando esta genial, las lesiones según las enfermedades, según las lesiones que él consideraba que eran las lesiones elementales. La derecha en azul lo tienen en el tratado traducido por bueno, él hablaba de máculas, pústulas, vesículas, pollas, pápulas, costras, camas, callosidades, excrescencias cutáneas, úlceras cutáneas, insectos de la piel, heridas, y enfermedades de las uñas y enfermedades de los ojos. Era su clase. Según lo que fuese la lesión elemental, pues iba estas 100
enfermedades que él distinguía. Bueno, siguiente paso, Robert Whelan. Whelan nació en Inglaterra, en Craven, una granja realmente, zona, y estudió en Edimburgo porque por el hecho de ser cuáquero no le permitían estudiar las facultades importantes de Inglaterra como Oxford y Cambridge, pues le dedicaron la medicina. Su actividad se inició en un dispensario público de servicio a los pobres en Londres, en Carey Street, y allí donde, bueno, una enfermería muy numerosa, pues es donde empezó a interesarse por las enfermedades de la piel y publicó primeras obras sobre enfermedades de la piel, que es y tratamiento de las enfermedades. Empezó a publicarlo por partes, no llegó a terminarlo, y lo veremos ahora, estas obras iban con planchas de cobre coloreadas, así como la de Plein era así texto, pues aquí llegó a recopilar las cuatro primeros órdenes que describió en un tomo, y luego ya pues falleció y no pudo. Pasó de este dispensario a un pequeño hospital que se llamaba Institución de la Fiebre, que tenía 15 camas, donde compartió el trabajo con su amigo, discípulo, compañero Thomas Bateman, que fue el que acabó de publicar. No llega a ser conocido. Describió alguna enfermedad, el lupus vulgar se considera que lo describió él, y también se considera que describió la psoriasis, que se consideraba entonces un tipo de lepra, se llamó lepra de... Él murió, bueno, pues relativamente joven, la tuberculosis, intentó, curarse y ir a... Su clasificación también era, pues, acorde a lo que se empezó a llevar en esa época, more botánico, y tiene la diferencia sobre Plein, aparte de que y aquí podemos ver cómo dibujaba las lesiones elementales, que era mucho más descriptiva, se determinaba mucho mejor con definiciones muy rigurosas lo que eran las cosas. Esto lo presentó en la Sociedad Médica de Londres y fue premiado con una medalla. Y cuando publicó esto, en el año 1798, publica su clasificación, es cuando, sobre todo en los países de habla inglesa, se considera que nace la dermatitis. No consideran a Plein, se consideran sus, digamos, clasificación se basa en lo mismo, en 8 órdenes de lesiones elementales, bastante parecidas a la de Plein. Hablaba de pápulas, escamas, exantemas, pollas, pústulas, vesículas, tubérculos y seguidores, la clasificación y el método que él utilizó popularizó con el nombre del villanismo. Como dije, la difusión y el conocimiento de su obra se debe sobre todo a Bateman, que llegó a publicar, viéndole todo el mérito incluso de la obra, pues la clasificación completa, que no un segundo volumen del primero que había completando sus demás. Bien, damos ahora un salto a Francia y nos encontramos a Jean-Louis Alibert. Louis Alibert era una persona bastante espectacular en todos los órdenes de la vida, y su inclinación era el sacerdocio. Ahora que estaba muy sacerdote, pero le tocó intentar hacerse sacerdote en tiempos de la revolución. Prohibidas las convenientes. Entonces, bueno, pues alternativamente, y tras una serie de vicisitudes, pues se dedicó a estudiar medicina en París. Y allí pues, fue destinado al Hospital de San Luis, que era un asilo para pobres que acababan de reformar con las ideas de la revolución. Lo habían convertido de asilo para pobres en hospital de enfermos contagiosos. Dado que estaba entonces en las afueras de París, en un sitio así
muy aislado, pues lo destinaron fundamentalmente, además, a enfermedades. Él allí progresó, en 1807 ya era médico jefe y creó una clínica especial para enfermedades. Esta clínica especial, pues, se situó en el centro de la dermatología. Ya le ven, pues, una persona, pues, muy aparente, le vemos aquí, capa con pieles, en fin, muy en su estilo. Era una persona extraordinariamente teatral. En la época era como gente de que no tenía nada que ver con China, a escucharle, porque había tanta gente que iba a escucharle, aparte de los alumnos y otros médicos y la gente que iba, que no era posible meterlos en las aulas ni en el teatro del Hospital San Luis, y daba las clases que él hacía en jardines del Hospital San Luis, debajo de los árboles. Bueno, pues su fama fue muy grande, fue nombrado médico ordinario de Luis XVIII, que era una persona que tenía un tal, tuvo que dejar realmente la dermatología para atenderle, fue uno de los fundadores de la Real Academia de Francia y fue también uno de los profesores de la cátedra de terapéutica marina. Fue premiado con la Legión de Honor, también fue médico del siguiente rey, de Carlos X, y se le nombró, por último, fue nombrado Nobel. Falleció en París y para los ingleses, para los alemanes, William para los ingleses, Ver para los franceses. Bueno, una persona popular, aquí le vemos un cuadro de la época, vemos vacunando, una de las cosas. Entonces lo hacían solo, pues donde está esto, con el era el donante de vacuna y los niños de los nobles que eran vacunados. Bueno, aquí vemos una foto de la época, corte napoleónica, César, etcétera, etcétera, y un autógrafo. Bueno, escribió muchísimas obras, algunas dedicadas a la dermatología y otras, pues, totalmente aparte, como ahí, pues, sobre los... él hizo una clasificación en la última que les pongo en la relación, en la clínica del Hospital San Luis, completo, ya incluido aquello, de las enfermedades de la piel, y esto allí publica el famoso árbol de las dermatosis, que ya lo han mostrado anteriormente, y es el emblema de la Sociedad Francesa de Historia de la Dermatología, y además, bueno, pues él se enfrentó, su escuela se enfrentó claramente con la de Wieland, porque, bueno, tenía una clasificación mucho más compleja, bastante, digamos, onírica en muchos. Bueno, algunos discípulos volvieron o fueron a la clasificación de Wieland, cual les mucho disgusto. Bueno, describió muchas cosas, describió los queloides, que se llama queloide de Alibert, describió la micosis fungoide, describió la psicosis de barba, formas de leishmaniasis, la psoriasis artropática, que lleva todavía el epónimo de Alibert Bazin, y su obra dermatológica fue traducida fundamentalmente al alemán y al italiano. En Inglaterra no tuvo. Bueno, aquí ven el famoso árbol de las dermatosis, el tronco es la piel, las ramas son los órdenes que él clasificaba y bueno, pues los vástagos pues son las clases que él decía. También es una clasificación morebotánico, incluso con árbol. Y bueno, ven ustedes que aquí la terminología no es por lesiones elementales, sino unas cosas bastante difíciles de comprender en algunas cosas, pues iban antiguas de los tumores, bastante complejas y bien, el siguiente
siguiente pionero es Ferdinand Ritter von Ebra, bueno, pues en Moravia, también era el Imperio Austrohúngaro. Viena, donde estudió, una persona que viajó por toda Europa, todas estas escuelas. Estuvo muy influenciado por Rokitansky y Skoda, que eran los padres de la nueva escuela de Viena, o la nueva escuela. Y bueno, pues empezó como ayudante del Hospital Central de Viena, y allí pues se le encargó la reorganización de la asistencia del mar. Fue pronto nombrado jefe del departamento de la piel. No está muy claro porque los datos son bastante contradictorios y ya en el año 45 tiene mucha importancia. Y fue profesor de enfermedades cutáneas de la Universidad de Viena, el primer profesor de habla alemana. Posteriormente accedió a la cátedra y fue doctor de rama dermatológica. En 1877 se le nombró caballero, igual que a Klein, por el Ritter, que lleva el nombre, y falleció en Viena. Tuvo dos continuadores importantes. Uno, Moritz Kaposi, del que vamos a hablar ahora, y otro, su hijo Johannes, que, bueno, pues también fue un dermatólogo importante, aunque fue muy eclipsado por su cuñado. Bueno, publicó también diversas obras y también hizo una clasificación propia, 12 clases, supongo, son pequeñas variaciones, unas pues, por ejemplo, dosis en la piel y estas cosas. Y bueno, en este caso, pues sus obras se ilustraban con acuarela. Una persona pues mucha trascendencia, ha aparecido en diversas ediciones de sellos. También era muy docente, un docente extraordinario, muy influido por Alibert, y también, igual que Alibert, extraordinariamente teatral. Él ponía una especie de pedestal giratorio, ponía ya a los enfermos, y los enfermos daban vueltas para que les pues hacía sus explicaciones. Fue el dermatólogo más relevante de la época y también para los austriacos y para algunos otros considerado el padre de la dermatología. Aportó al punto de no una clasificación más, sino que aportó los criterios anatomopatológicos a la especie. Integró la dermatología con la patología. Y también fue el primero que habló del estudio evolutivo de las lesiones. Hablaba de la lesión elemental, pero no de lo que pasaba. La lesión mácula, pápula, y él fue el primero que llamó. Describió el eritema multiforme, la tópica en gran manera, separó la psoriasis de la lepra, que es descrito como lepra, describió el rinoescleroma, el impétigo herpetiforme, la pitiriasis rubra, el pigmentoso, que es Kaposi, la tiña inguinal, que hoy todavía se llama eczema marginal de Ebra, la dermatitis activa, pruebas de provocación y, cosa curiosa, y que hoy está muy de moda, y a mis colegas jóvenes probablemente sería lo único que les importa de todo esto, fue el que describió el pigmento. Bien, el siguiente autor es su yerno, Moritz von Kaposi, que nació en Hungría, estudió en Viena y fue discípulo y colaborador de Ebra. Tan discípulo y tan colaborador que se casó con su hija en 1860. Y él era de religión judía, pero en 1871 se convirtió al cristianismo y cambió su nombre, que era Moritz Kohn, por el de Moritz Kaposi, en honor al sitio donde había nacido, que era en... Esto fue una cosa muy, vamos, muy comentada en su época. Él lo dijo que se había cambiado el nombre, que Kohn significa rabino, por cierto, y el sitio tan importante que se había colocado no mucho. Él dijo que se cambiaba el nombre porque había otro profesor en la universidad que se llamaba igual, que iba a hacer unas publicaciones importantes y no quería que se confundiera. La gente sospechaba que lo hacía. Pero bueno, fue profesor de dermatología de la Universidad de Viena, sucedió a Ebra en la cátedra, fue director de la clínica de enfermedades de la piel de la universidad. Fue maestro de otro importante dermatólogo, de Fordyce, del que no vamos a hablar, y murió en Viena.
Escribió al principio con hebra y después pues ya solo diversos tratados y obras con esas iconografías. Y bueno, continuó con la labor de Hebra para establecer la anatomía patológica y bases científicas. Describió enfermedades importantes, el seroderma pigmentoso con hebra, el lupus eritematoso sistémico, que lleva el epónimo ya poco recordado de enfermedad de Kaposi, el líquen escrofuloso, el eczema herpético, la erupción variceliforme de Kaposi, que es así dando el nombre, y en 1872 escribió la angiosarcoma de Kaposi, que luego tanta rebumbo tendría cuando apareció. Y por último, una breve nota de José Eugenio Olavide. Ya se le ha mencionado. Nació madrileño y estudió en Madrid, era cirujano. Fue a Francia pero a formarse. Y cuando volvió a España, en 1871, pues ganó una oposición y le destinó al de San Juan de Dios. Se encontró con 120 camas, las cuales no era nada de operar, sino que todos eran enfermedades venéreas, enfermedades patológicas, sarnas, y una cosa de la cual él no sabía, según reconoce por escrito, no tenía absolutamente. Entonces, su formación también, según él dice, fue absolutamente autodidacta, entre otras cosas porque estaba más solo que a través de las lecturas, pues tuvo una influencia de la escuela francesa y en 1864 empezó a hacer unas clases o sesiones con sus colaboradores en el Hospital de San Juan de Dios, que se consideran la primera actividad docente que hubo. Bueno, escribió un tratado impresionante, del cual ya se ha puesto alguna imagen, me parece, que se llama Dermatología General y Atlas de Clínica Iconográfica de Enfermedades de la Piel o Dermatología. Ahora vamos a verlo. Y creó el Museo de la Vida, del cual ya se ha comentado y no voy a decir nada, el laboratorio micrográfico. El libro es un auténtico mamotreto, no sabes dónde ponerlo, yo lo tengo, lo compré el doctor Vilata a un compañero que quería deshacerse de él, y es un libro que mide 52 centímetros, alto puesto. Entonces hace falta pues de comedor para poder abrirlo. Este libro se publicó por láminas sueltas, son 2 tomos y se publicó por láminas sueltas. Como luego había que encuadernárselo, pues cada uno alguno había perdido uno, otros 2, otro había comprado 2 veces el mismo, no se dio cuenta y las encuadernaba. En total tiene unas 168 láminas, pero prácticamente no hay 2 iguales. Y costaba, todas estas láminas costaban unas 1000 pesetas. Era absolutamente inasequible, todos muy importantes de la época. Y fue posible publicarlo gracias al ministro de Fomento de la época, Luis Zorrilla, que es esta persona que está ahí representada en el cuadro, veía que esto era muy importante y finalmente el tema. Autores que ya en la época criticaban que era un libro inasequible, muy interesante, pero que nadie... Esto, fíjense, es en el año 1884 el laboratorio que montó en el Hospital de San Juan de Dios, que era una especie de asilo donde se... Bueno, es absolutamente el laboratorio que creó, aparte del museo. Él decía que, bueno, una cosa que iba un poquito más allá todavía del concepto de Hebra y Kaposi, no solo pretendía incluir la anatomía, sino también la fisiología, para explicar lo que él llamaba la filosofía de los síntomas. Era una concepción bastante patogénica, muy avanzada para la época. Y bueno, como una muestra de lo que pasa con la historia, la imagen de la izquierda es una imagen de su tratado y es una representación de él, pero una representación ficticia porque se representa como un ejemplo de caricia, cuando él no tenía el pelo puro, sino que en la foto que aparece en la derecha, publicada en su obituario, en una necrológica, en una publicación de Barcelona, pues tenía el pelo oscuro. Él, bueno, pues no pone en ningún sitio que la presentación de él se incluyó en el libro, pues de alguna manera, pues para pasar a la posteridad o como un guiño, como una... Esto era muy conocido y aquí en esta necrológica que pone cosas que pasan, publicada en una revista de Barcelona de la época, en la revista Iris, pues dan, en la necrológica dicen ahí claramente
que él se había hecho representar como dentro del libro como, bueno, como un ejemplo de canicie, por como un enfermo. Esto, pues, había una tradición oral, yo lo había oído contar, pero bueno, la gente lo había olvidado y recientemente ha salido un artículo comentando por unos compañeros que, bueno, pues que han hecho una serie de estudios muy complicados y han llegado a la conclusión de que esto era una representación del propio Olavide. Y otra peculiaridad de esta persona, que bueno, pues era bastante coqueto y bastante... Y si se fijan, la foto de la derecha, que es la de Capos y que he puesto antes, el dermatólogo más importante del mundo en esta época, cómo se hace representar con un atuendo pues extraordinariamente parecido. Está oscura, con un lazo, en vez de corbata o pajarita u otras cosas que se llevaban en la época, un cuello vuelto, pues se hace representar prácticamente igual. Personas muy peculiares. Bueno, y esto es La Coruña, vista aérea. Aquí está el antiguo Hospital Militar de La Coruña, que es donde abre, si alguno quiere ir a visitarnos. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Aquí el problema que al ser el tercero, algunas cosas no he pisado. El mío, como va sobre libros, pues va a ser un poco, pero vamos a hablar de algunas personas idénticas, pero vamos a ver. El tema que yo iba a comentar eran las ilustraciones científicas en los libros de dermatología del siglo XIX. Claro, hablar de todos los libros es imposible. Yo lo que sí que les quiero decir como anécdota es que son los libros que yo tengo, algunos de los que yo tengo. Todos los que salen los tengo. Los ofrezco a ustedes. Bien, un momento para situarnos, a modo de introducción, para situarnos, el grabado en general, si lo ampliamos la idea del grabado, estamos de los hechos desde la época prehistórica, ¿no? Y como posteriormente todas las tribus y todos los pueblos iban grabando o pintando imágenes para el buen entendimiento de las personas, ¿no? El entendimiento de cuál era su relación con la naturaleza. Entonces el grabado era hacer una imagen sobre una matriz, el grabado ya cuando se ilustra antes del 17, se hace sobre una matriz un buril en el cual se hace una huella más honda o menos huella según lo que se intentaba grabar, se le ponía tinta encima y posteriormente con un papel o tela se hacía una prensa y de ahí se hacían copias, otra copia, tinta, otra copia. Estos grabados cambia su denominación, siempre se ha llamado grabados, cuando eran generalmente en tinta oscura y negra. Pero luego quiero situarme un poco antes del 19, un poco antes, vamos, ilustración, auténtica ilustración en la cual coincide con el siglo de las luces, con las luces del conocimiento, la razón, empieza el método científico ya, se evita la superstición, se evita la ignorancia, se intenta evitar. Y ya que he visto aquí a dos personas que pertenecen a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pues estoy hablando de eso de la ilustración que en España quedó en estas Reales Sociedades. Bien, pero me voy a dirigir fundamentalmente a las ilustraciones científicas. ¿Por qué se necesita una ilustración científica? Estas imágenes lo que servía era no solamente de leer, como ahora veremos algún libro, leer, sino era comunicar mucho más el autor y expresar mejor el texto que estaba descrito. Y entonces todo esto empieza ya en el 18, es una aproximación a la realidad. Las imágenes no solamente tienen una función didáctica para alumnos, para profesionales, sino también divulgativa. Ahora veremos un librito también de divulgación de la medicina. Como pongo ahí, divulgativa, didáctica, de investigación,
son elementos que aproximan al autor, al lector. La introducción, generalmente en el siglo XVIII a finales, se inició la litografía, que sobre una piedra calcárea o de metal, zinc, cobre, etcétera, se llamó zincografía en algunas ocasiones. En 1835 les dan color, por lo cual se llamará a partir de entonces, lo digo para irnos hablando todo el rato, hablaremos de la cromolitografía, que permite el color, cada piedra de un color y cada tinta luego la van cambiando. Y veréis como hay cuadros de Toulouse-Lautrec, si lo tenéis más en la mente, como algunos son litografías realmente de color rojo, negro y tal, 4 colores hace un cuadro. Bien, en 1890 ya se va declivando, en general, de lo anterior por el fotograbado. Nos despediremos con él. Bueno, lo que sí en el siglo XIX, pues todos los dermatólogos, como han hablado antes, había su dermatología y todos querían haber sido al principio quién era el que había hecho el primer atlas. Está totalmente ya sabido que el primer atlas de dermatología con grabados fue de Bateman, que ya salió aquí, y de William, que falleció, y él ya lo publicó primero, como han dicho, sus acuarelas y posteriormente ya sus cromolitografías en un segundo, en Londres. Alibert, quien fue, publicó un atlas, pero a los pocos años en Francia. Allí los franceses dicen que es el primer libro, claro, siempre tendremos, había 12 años. Bonebra, 1856, publicó un atlas, el primero de Alemania, con más de 100 imágenes. Y luego los moulages, que habéis dicho, la traducción es molduras, se hacían unos vaciados en cera del cuerpo y luego se pintaba a pie del enfermo generalmente. Que se hacía con gelatina, pero esto que se sepa, todo el mundo piensa que se inició en Francia, en París, porque está en París. No, esto vino de Italia, de Nápoles y de Florencia, vienen de estos dos, un autor que va a Saint Louis, reproduce 2000 enfermedades que ahora actualmente ya prácticamente hay 4000. Posteriormente ya la fotografía aplicada a la dermatología, que empieza en 1839, pero es precisamente un bacteriólogo, no un dermatólogo. Alfredo Ney, el que primero fotografía, microfotografía, a través, presenta 30 o 40 en París, en la Exposición Universal de París, presentó la microfotografía. Y aplicada a la dermatología es posteriormente en 1800. Bueno, pues ojeando y ojeando mis libros del 19 en busca de imágenes para parar, no pude de menos que poner el primer libro que se considera de Nicolás Alfaro, que es madrileño, doctor en medicina, pero que y cirugía, se formó en París. Este es el primer libro en 1840 que lo edita Nicolás Alfaro y tiene 2 tomos y habla ya en su prólogo profunda indiferencia en España en el estudio de estas enfermedades. Claro, él viene de París y que aquí hay un profundo. Indiferencia total. William, Bateman, Viet, Suiza, Alibert han intentado sacudir el polvo que cubría en cada uno de sus países. Curioso, pero no aporta ilustraciones, que no aporta, pero sí que hay muchos libros que tenemos que tener en cuenta, que también se cuentan como una aportación al lector, cuadros sinópticos en desplegables. Hacían cuadros sinópticos, incluso desplegables, como luego veremos. Es por ponerlo porque es el primer libro de dermatología escrito en castellano y por... Hemos dicho antes que precisamente había bien grabados en libros en los cuales eran para divulgar. Yo tengo nada menos que la 12ª edición de este libro, El preservativo personal sobre la transmisión sexual. Es un tratado médico sobre las enfermedades de los órganos de la generación, por Samuel Lamert. Samuel Lamert no era muy conocido, no tenía un cargo en ningún hospital ni nada, pero sí que publicó y se hizo famoso este libro, con 12 ediciones. Un libro de bolsillo muy pequeño,
lo ofrece para divulgar a padres, como él mismo dice, ayos, jefes de familia, tal como está escrito, no es un error, directores de colegios, y viene acompañado de 25 láminas. Aquí lo que les quería yo decir, porque los grabados son en negro de la anatomía y del mal veneno, pero cuando él intenta hacer grabados de la enfermedad, a quien se lo encargó, pero fíjense qué mal hechos están, pero al menos lo que hacían en aquel tiempo era dar miedo y pavor a la gente para que se pusiera el preservativo o para evitarlo. O sea, está muy mal hecho. Lo dio a un principiante, un grabador, o lo hizo él mismo. Lo importante de él y lo curioso, vamos, si quieren, anecdotario de este hombre, es que pasaba visita en Londres y pasaba visita en París. Y entonces también le enviaban por correo desde la India y desde Argelia, creo que era, el dinero en sobres. Entonces él los atendía. Le llegaba, no los atendía. Y la publicación, otra cosa curiosa, la consulta en Londres y de París, luego en este mismo libro hay un anuncio que yo al principio creí que era de él, pero no, es de la editora, que le paga una farmacia en Barcelona y que sobre un anuncio sobre jarabe de larga vida. Tú te tomas ese jarabe y puedes vivir muchísimos. Y está escrito, pero no está firmado por él, ni mucho. Bueno, vamos adelantando. Todos los libros vamos por orden de años hasta la actualidad, bueno, hasta el 20. Tratado práctico de enfermedades de la piel de Schedel y Cazenave. Cazenave creo que lo han nombrado antes también, de París. De Schedel poco hay escrito. No fue muy... Pero los dos eran alumnos de Vienne. Y ellos lo que hicieron fue nada más y nada menos que tomar nota de todas sus lecciones, con los apuntes, y publicarlos. Tiene varias ediciones. El primero, Abrégé pratique de maladie de la peau, es un compendio práctico. Publica la primera, la segunda, la tercera. En la tercera ya empieza a publicar láminas. Ahora las veremos dibujadas del natural e iluminadas con cuidado. Ellos, gracias a los señores Yadet. Otra cosa les voy a decir, que han favorecido con su pincel. Generalmente eran alumnos propios, estudiantes, que tenían aficiones, y como los afas antiguos aquí, que vamos a aprender a las... puedes dibujarme, puedes escribirme, la pizarra, todo eso. En la cuarta edición añade, nuestra española añadió en la cuarta edición una representación de la pelagra, nombre de Gaspar Casal, que en 1700. Y esta edición tiene un desplegable, pero con dos figuras, una humana, una de hombre y una de mujer. Y aprovecha, y vamos a verlo, la del centro, la ven ustedes, este desplegable, pero aprovecha un hombre y una mujer, pero aprovecha para poner 6 o 7 patologías cada uno de ellos. Y luego tienen otra, siempre pongo la pasada, patologías ya bien, y esta se puso muy a prisa, o la hizo en negro solo, es la pelagra que le mandó. Atlas de enfermedades venéreas y sifilíticas. Este hombre, José Díaz Benito y Angulo, es de un pueblo de Toledo, Nambroca. Estuve allí precisamente, me trataba un trabajo para buscar, porque hasta la calle que tenía, ponía el Benito, no sabía, y era la calle principal, no sabía. Por lo cual, bueno, fui recibido, les expliqué todo. Era un médico militar que se inició en la venerología. El tamaño es bastante más grande que lo normal, 29 por 22. Vamos, le ganará a otro, como ya sabéis, de haber sido fotografiado, dice él, de modelos vaciados por el natural y coloreados por el mismo autor. Él mismo los colorea a pie del enfermo. Pinta y tal, y dice, reuniendo por consiguiente, claro, dice la completa exactitud de las formas, de la propiedad del colorido. Lo hace sobre modelos del Hospital Militar de Madrid, de venerios de San Juan de Dios y de su visita privada. Agradece también al señor Leighton el grabado y final, y tiene 2 ediciones. La primera edición por el gobierno de Su Majestad, porque estuvo en el equipo de médicos, de Su Majestad de entonces, pero la segunda edición le cayó en la Primera República, que no pone nada, absolutamente nada. No hay prólogo ni comentario. Fue muy discreto. Este es el Atlas y láminas de José Díaz Benito y Angulo.
Y además cada lámina es ya el primero que me ha acompañado un historial clínico completo y te explica todo lo que el enfermo con su historial y tal, y su discusión y su conclusión, por supuesto. Luego tenemos, quería decir algo bueno, la clínica iconográfica de enfermedades de la piel o dermatosis, 1871, que ya ha sido nombrado por el compañero don José Eugenio Olavide. El libro, ya lo digo, 52 centímetros, 37. Encontré este libro, como curiosidad, ya que lo ha nombrado él, en un compañero que tenía 2. No podía llevarlo. Con una me dejó una hasta el coche, iba por la calle yo con los 6 libros, porque son de 3, hay de 3 y de 2, con los 6 libros con una carretilla. Hasta el coche y me ayudó él a subirlo. Bueno, imposible y abrirlo lo mismo. Bueno, es un atlas de dermatología general, tiene 9 láminas al principio, con histología, lesiones elementales y parásitos, y la segunda parte la denomina Clínica de Enfermedades de la Piel. Hay un texto, 14 lecciones, que se numera independientemente. El atlas era por entregas, el atlas figura 1873. Actualmente hizo el Museo Olavide, nos hizo por medio de un chat, a ver de cuántos había en España, y al parecer en España se considera, aunque yo sé que en esta facultad hay uno, creo, ¿verdad? Creo que hay uno, ¿no? Creo que hay uno. Entonces, se calculó que había 13, 12 o 13, salvo alguno que alguien que no lo haya dicho o que no sepa ni que lo tiene. Cuidado, facultad. Tú lo tienes, entonces hay 14. Y Ney Partagàs, que luego hablaremos de él, que era un catedrático de Cataluña, dijo, era una obra grande, claro, un poco casmo, ¿no? Verdadero monumento científico, tipográfico y artístico, ¿eh? Criterio eminentemente práctico, estilo claro y elegante, rico caudal de historias clínicas. Lo dice en el prólogo, pero ahora luego veremos cómo. Al principio eran muy amigos. Bien, el de la clínica de dermatología, claro, la foto parece que no sea tan grande, pero es que es enorme. De José Olavide, la segunda parte, Clínica de Enfermedades de la Piel, en 1873. Todos están editados en 83. Lo que pasa es que al ser por entregas tardaba muchos años. Era carísimo y no estaba al alcance de mucha gente. Por eso aparecieron todo el resto de libros rápidamente con fotografías, cromolitografías, o como le llaman, los cromos, aparecían con cromos. Rápidamente, que eran más. Aquí tenemos a Joan Giner i Partagàs, que nació, era de familia muy humilde en un pueblecito de Tarragona, Cabra se llama, hoy día está en Pla de Santa María. Hace una advertencia, cromos, le llama cromos, de nuestro atlas, que no haya sido posible conciliar la colocación y numeración de las figuras con el orden del texto. Es verdad. Tú miras una figura, te dice que esta figura ahí vas y coincide. Bueno, fue un error, pero son errores que conviene a veces destacar al leer el libro. El prólogo alaba la obra de Eugenio Olavide, pero critica la exactitud pictórica, es curioso, y no está a la altura de la obra. Eran amigos, o sea, primero le dice que es fantástico y luego dice, eso sí, las entregas son muy lentas y su precio bajo. Acompaña al final del texto 3 láminas con grabado en negro, tal algunas, una de histología, y luego hay láminas de 4 a la séptima, cromolitografiadas ya, la lámina con 4 casos, ahora las veremos. A mí me faltan 8 o 9. Tengo que decir una cosa. En una reunión, precisamente en el Instituto Médico Valenciano, quedé al lado de nuestro maestro y profesor López Piñero. Y a ver que era dermatólogo hablando, dice, ¿sabe lo que pasa? Cuando vaya usted a las librerías de Lance, mire las láminas, porque las arrancan para venderlas individualmente. Efectivamente, así es. Ya les digo que en este de Giner i Partagàs me faltan pues 3 láminas, se nota que están arrancadas. Eso lo decía. Aquí tuvo un problema Juan Giner i Partagàs. Él empezó a recoger en esta época 18 fotografías.
pero la mía, que se llamaba La muy ilustre administración del Hospital de la Santa Cruz, que se llamaba, no está traducido al catalán en este libro, le vetaron 18 fotografías, solo le dejaron 3. Entonces él se queja contra la universidad, porque él es catedrático, se queja contra la universidad, que se lo dijo, y la universidad no se metió contra el Hospital de la Santa. Solamente puso 3, cuales son muy interesantes, que ahora las veremos. Aquí tenemos lo que hemos dicho antes, la histología que tiene en un grabado en negro, luego sus enfermedades, 6 láminas por 4, pues ahora 4, cada 4. Y aquí tienen ustedes las primeras fotografías a la albúmina, que se llamaban, que le dejaron publicar. Y eran las fotografías que se hacían sucesivamente todas, porque se pegaban. Foto, te pego en el libro, foto, todas pegadas. Yo tengo las mías, y hay algunos libros que están pintadas previamente para intentar dar al lector pues una mayor explicación de lo que era la enfermedad, ¿no? Esta está de rojo, esto está de verde, pero en fin, no tiene. Pero muy interesante ya porque ya van haciendo estas fotografías un poco. Bueno, Ginés Partagás también hace este hombre un libro de enfermedades venéreas y sífilis. Este hombre decía, la dermatología no puede ir sola, no debe ir sola. La dermatología tiene que ir con medicina general, con cirugía, con traumatología y con, no me acuerdo la otra. Pero él era un gran psiquiatra. Eso coincidimos y los presidenta. Este hombre fue director del psiquiatra de Barcelona. Este hombre fue reconocido y está reconocido en la bibliografía como el primer psiquiatra español. Pasa que en aquel tiempo pues eran tan cortas, ¿no?, especialidades que quizá posibilidad de varias especialidades. Tiene un discreto y corto prólogo, es como una continuación, lo hace porque él quería hacer 5 libros, cada uno de su especialidad. Aporta 12 láminas al final del texto, con 2 o 3 figuras, con patologías diferentes, y una corta explicación, cada caso en su interior. Es una corta que se ven aquí, que los libros, al estar muy adheridos, ¿verdad?, se quedan como copias, ¿no? Se quedan muy cortitas. Él lo hace muy cortitos, como con el diagnóstico y prácticamente algún detalle. Y ahora me pasó esto. Pasó a mí en una librería de Lance. Me ofrecieron esta carpeta y si me interesaba alguna lámina, lo mismo que les he dicho antes. Digo, no, sí, digo, démelas todas. Y entonces ponía exclusivamente lo que ponía. Y autores varios, álbum clínico de dermatología, edita Revista de Medicina y Cirugía Práctica. Creo que alguien de vosotros lo ha. Bueno, final siglo XIX. Esperé años en conocer quién era este. Bueno, lo ponía doctor Pérez Ortiz, lo ponía al final de cada hoja. Fíjense qué estado estaba tan lamentable la hoja. Foroderma. El álbum clínico de dermatología edita Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. Al final de cada presentación clínica es donde leo doctor Pérez. Y coste que no lo encontraba hasta una publicación en la revista nuestra de actas hace 4 o 5 años, que sí que lo encontré, porque lo habían regalado también de un auditorio de no sé dónde. Arriba a la izquierda en el ángulo superior tienen un libro, solamente no sé si alguien tiene más. Unos ponen que tiene 64 láminas, otros tiene 65. Son cromolitografías también, y como él dice, copiadas del natural y ejecutadas además en presencia de los mejores modelos que sobre el enfermedad de la piel tiene don Enrique Zofío. Zofío, este hombre era un escultor militar, era militar y escultor, pero entonces, entonces como el otro también era militar, pues entonces hizo todos los casos que. El problema de aquí es que a mí me falta, número 31, unas 20 más. Se van vendiendo como iban, y estaba en que estaba. Lo tenemos en la Academia de Dermatología, el libro. No sé de nadie que lo tenga más. Otro, yo lo tengo incompletito. Pero vamos, para que sepamos. En fin, y ahora ya estamos en 1886, las ediciones en 1800. Y entonces ya, fíjense cómo mejora mucho la calidad del pintor, la calidad del arte, de la ilustración.
va mejorando. Y entonces yo también, una vez, el profesor López Piñero me habló de Zurriaga, un dermatólogo muy bueno, excelente, Manuel Zurriaga Soler. Yo la verdad no encuentro mucho, tengo que pedir ayuda, tendré que Rosa. Pero pero digo, yo tengo que poner algo de Valencia. No tenemos ningún que haya pintado. Entonces me ocurrió pues poner Manuel Zurriaga Soler, 1800. Este hombre era un dermatólogo que le encarga el Ayuntamiento de Valencia un dictamen, una memoria de dictamen sobre la lepra. Pero se lo encarga en 1886 y lo mantienen en privado 11 años. No pagan ni nada, ni... Total, tiene 3 desplegables, lo presento por los desplegables y por su labor importantísima que tuvo en Valencia con respecto a la lepra en Parcent, Simat. Ahora, yo pienso que es que el ayuntamiento lo sacó rápidamente porque como se iba a inaugurar Fontís en 1909 y pidieron información a todos los centros médicos de Valencia y todas las autoridades, supongo que le pedirían al ayuntamiento y ya lo tenían y lo sacaron, presentaría. Ahora les tengo que decir una cosa, en esa época que ya se había descubierto, bueno, Hansen y vamos a poner Neisser, los era lío, siempre ha habido históricos con ellos, el Mycobacterium lepre, entonces a ellos toda la exomédica, él dijo que eran de todo, pero era una transmisión por contacto. Pues toda la clase médica y todas las sociedades dijeron, lo digo para que lo sepan en estos momentos, se conoce que no les llegaba del extranjero la información del descubrimiento del Mycobacterium. Bueno, Ramón, yo creo que me estoy ya de la edad. Pues la lastra es de Barcelona, de Sevilla, fue catedrático de Sevilla. Aquí lo que sí que tengo que, imagínense solamente que él elige al señor Manuel González Santos, que tenía 25 años. Fíjense ustedes qué figuras le pinta en su litografía. Lupus, tuberculosis. Este es un gran pintor, que en el Prado tiene pintor. Un gran pintor y pero ya entramos en 1904, con lo cual hemos acabado y ya pasamos al siglo XX, con nuevos métodos de reproducción. Esta nota es interesante por hobby. Su dedicatoria era profesor de la Universidad de Friburgo de Brisgovia y muy amigo de Albert Neisser. Y le dedica el libro, hay una dedicatoria especial para él, y le dice, imágenes de absoluta fidelidad en el colorido, a precios bajos, casi completa exclusión de ayuda manual. Y ya eso entramos ya. Y hace un atlas que es precioso, 5 ediciones, 2 tomos, plástico, yo creo, el Jacobi, y nada más. Hasta aquí. Muchas gracias y la fotografía para... A continuación, por último, cuando estuvimos organizando esta mesa, pensé que el futuro no lo teníamos que decir siempre nosotros. Nosotros ya no somos futuro, nosotros somos pasado. Entonces se me ocurrió, presidente, estaba presidente, no por el medio punto, del Hospital General Universitario de Valencia, pero se formó cuando yo estaba allí y vino a darse un día número 13 del MIR. Dermatología, bueno, ya sabéis que la dermatología sigue estando en menos números. Hizo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Valencia con premio extraordinario de la licencia. Ganó en 2 ocasiones las becas STIC, las 6 de estos, 11 y el 12. Especialista se hizo 13. Premio fin de residencia de 8. Por medicina por la Universidad de Valencia, esto lo recuerdo. Mucho tiempo. ¿Quiere usted dirigirme la tesis? Y yo dije, pues sí.
Pues a partir de la tesis, ¿a que no se oye? Le dieron por la tesis, bueno, sobresaliente cum laude, lógicamente, mucho, 2 mientras la residencia y 2 después, 4 años. Estaba muy trabajada. Y luego un premio de la Fundación Mutual Médica a la mejor tesis doctoral de 2010. Y la semana pasada, trabajo sobre la tesis, el mejor premio de actas de todo el año 2019 de nuestra academia. Por eso yo creo que debía estar aquí. Dije, el tema, esto lo hablé además con Rosa Macuto, y me dijo, pues voy a hablar sobre este tema. Claro, tú le dices, habla sobre el futuro, pero eso está muy visto. Pero me envió una nota diciéndome dermatología en el siglo XXI, de la epigenética a la inteligencia colectiva. Ese mismo día estaba hablando yo con Rosa, preparando, y déjalo, a ver lo que dice. Y por eso está aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Vilata. Excelentísimos presidenta y presidente de honor de la Real Academia, ilustrísimos miembros de la misma academia. Agradecerles a todos la asistencia y la oportunidad de hacer esta presentación en una sala que me es tan querida, en la que efectivamente defendí la tesis doctoral, y rodeado de tantos queridos profesores, el doctor Brines, el doctor Pallardó, que nos acompañaba, el doctor Viña, tantos profesores que durante la carrera nos han acompañado y a los cuales guardo muchísimo aprecio y espero disfruten de esta presentación, que he titulado La dermatología en el siglo XXI, en el cual estamos, y hablaremos pues, de varias cosas, desde la epigenética hasta la inteligencia colectiva. Y es que, tal y como ha expuesto brillantemente el doctor Fonseca, si los padres de la dermatología vieran en este momento, cómo es la especialidad, pues habría seguramente muchas cosas que les llamaría la atención. Posiblemente la primera, que se ha convertido en una especialidad muy exclusiva, en el que numerosos aspirantes al examen MIR, numerosos médicos, pues desean hacer esta especialidad. Y esto es, sin ninguna duda, debido a la extraordinaria labor tanto docente como investigadora como asistencial, que han llevado a cabo pues, los que nos preceden en esta noble profesión y que son los que han hecho lo que es esta especialidad, algo muy codiciado a día de hoy entre el colectivo médico. He separado 3 aspectos de esta presentación: en qué ha cambiado nuestro conocimiento de la dermatología, en qué ha cambiado el abordaje de las enfermedades de la piel y hacia dónde se dirige la dermatología del siglo XXI. Para ver en qué ha cambiado nuestro conocimiento de la dermatología, basta con leer un libro de texto del siglo XX, compararlo con la actual edición, por ejemplo, de la doctora Bolonia, de su tratado de dermatología, y ver qué novedades se han incluido a lo largo de los años en esta especialidad. Nos llamará la atención, sobre todo, un mayor conocimiento de las bases fisiopatogénicas de la enfermedad. Hemos descubierto algunas causas, por ejemplo, de los síndromes hipereosinofílicos, de las mastocitosis, mutaciones en diversos genes, que han permitido tratamientos más específicos y más dirigidos, de forma que conocemos mejor de lo que conocíamos hace otros siglos las enfermedades que afligen a nuestros pacientes. Otros temas veremos que no han cambiado tanto, prácticamente no hemos inventado nada nuevo en enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, llama la atención el exponencial crecimiento y aparición de mayores casos de enfermedades de transmisión sexual en nuestra sociedad debido a múltiples factores: nuevas prácticas sexuales, pérdida del terror inicial que se tuvo a la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y es que si algo tuvieran que resumir los medios de comunicación de este último congreso de la Academia Española de Dermatología, la única noticia que se ha publicado es precisamente esta. La alerta que existe ante el vertiginoso aumento, coincide en todos los medios, de las enfermedades de transmisión sexual en nuestro tiempo. Y es, sin ninguna duda, uno de los sellos de la dermatología del siglo XXI, este ascenso de las enfermedades de transmisión sexual, las mismas que afligían a los pacientes del siglo XVIII, XIX y XX, pero con una prevalencia muy incrementada. Desde luego, y sin ninguna duda, pues también las bases moleculares y biológicas de las enfermedades son el protagonista de este siglo. La doctora Bolonia considera que es indispensable pues, que con el 3er capítulo de su libro un aspirante a dermatólogo o un especialista en dermatología tenga profundos conocimientos de la reacción en cadena de la polimerasa, de cómo se secuencia el ADN, de cómo se puede detectar la transcripción de genes y detectar ARN mensajero mediante PCR de transcriptasa reversa, o incluso la detección masiva de expresión genómica comparada entre células tumorales o no tumorales, que son lo que a día de hoy está modificando el paradigma de tratamiento de numerosas enfermedades. Por ejemplo,
para diferenciar las metástasis de melanoma de un melanoma primario, o como por ejemplo en el síndrome Child o hemidisplasia congénita con eritrodermia ictiosiforme y defectos de las extremidades, que hasta hace bien poco era una enfermedad de etiología desconocida, pero en las que se descubrió que el problema subyacente era un defecto en la síntesis de colesterol y, por lo tanto, con una sencilla crema de colesterol podíamos resolver de forma muy vistosa las lesiones que afligían a estos pacientes. Llegó un punto, a finales del siglo XX y principios del XXI, en el que se creyó que el código genético del ser humano era un libro abierto en el cual podíamos leer y podíamos encontrar las causas de todas las enfermedades que ocurrían. Sin embargo, esto se ha ido viendo y progresivamente existe mayor evidencia de que no es del todo así. No todo se puede explicar mediante el código genético y existen cambios que ocurren por encima de este código, alteraciones en la metilación del ADN o diferencias en el empaquetamiento dentro de los cromosomas que modifican la pauta de lectura y que, por lo tanto, podrían explicar el porqué de las enfermedades o el porqué de diferentes respuestas terapéuticas más allá del código genético. Estos cambios que ocurren por encima de la secuencia de nucleótidos y que denominamos cambios epigenéticos, estamos viendo cada vez más evidencia en enfermedades de la piel y pueden explicar por qué un melanocito se hace maligno, por qué un niño desarrolla una dermatitis atópica o por qué un paciente con psoriasis responde a una terapia u otra. Y es posiblemente algo de lo que hablaremos largo y tendido en el futuro. Con respecto al abordaje de las enfermedades de la piel, ¿en qué han cambiado? Pues algunas cosas todos sabemos que no han cambiado demasiado. Continuamos siendo unos amantes de la formulación magistral, de los tratamientos tópicos, constituyen un poco la pintura con la que ejercemos este arte de la dermatología y a día de hoy continúa habiendo formación y continúa habiendo cursos en cuanto a esta técnica de la formulación por parte del farmacéutico de los principios activos que el dermatólogo prescribe. Sin embargo, en el ámbito de la terapéutica, uno de los aspectos que más ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades de la piel es el desarrollo de las terapias biológicas dirigidas. Ahora, mediante ingeniería genética y biología molecular, podemos crear anticuerpos que bloqueen factores, proteínas relacionadas con la inmunidad o relacionadas con el cáncer, que nos permiten controlar de forma mucho más específica diferentes enfermedades de la piel. Esto ha hecho que, por ejemplo, en la psoriasis, el número de publicaciones que se produjeron entre los años 70 y 90 se haya triplicado en los últimos 10 años. Y es que realmente está habiendo un crecimiento exponencial de estas terapias que han revolucionado no solo el tratamiento de las enfermedades de la piel, sino que también han llevado a un amplio debate en cuanto a modelos farmacoeconómicos, al uso racional de terapias de alto impacto económico o incluso a la naturaleza misma de la relación entre la industria farmacéutica y los médicos, en este caso los dermatólogos. Por lo tanto, es algo también de gran actualidad y que seguro debatiremos mucho en un futuro. El continuo desarrollo de las técnicas láser, de mecanismos de emisión de luz monocromática, coherente, colimada y para una longitud de onda única, ha permitido desarrollar numerosos sistemas tecnológicos que permiten liberar luz de diferentes longitudes de onda y que permiten un tratamiento también mucho más específico de las enfermedades de la piel, consiguiendo resultados que en los siglos anteriores no hubiéramos conseguido con otras técnicas terapéuticas. Y finalmente, cada vez más se está reivindicando el papel quirúrgico de la enfermedad. El dermatólogo es un profesional que ya no solo diagnostica, sino que se implica en el tratamiento y se implica en el tratamiento del cáncer de piel, poniéndose como objetivo, como en primer lugar, el control oncológico de la enfermedad, pero también primando el resultado estético final y buscando unos resultados agradables a la vista del paciente y de todo aquel que lo acompañe. Por último, ¿hacia dónde se dirige la dermatología del siglo XXI? Pues bueno, este siglo ha visto pasar insignes dermatólogos con unos conocimientos extraordinarios de su especialidad, pero cuya ciencia duró mientras ejercieron su profesión. Tal vez pudieron con suerte transmitirla a sus discípulos, pero ahí acabó todo. La ciencia de todos estos especialistas que nos han acompañado hasta ahora pues realmente forma parte de nosotros a través de la transmisión de la información, pero ya no persiste. Esto es algo que a día de hoy puede cambiar. Vivimos en un mundo globalizado, conectado y digitalizado, en el que toda la experiencia puede quedar registrada y en la que se están creando sistemas de inteligencia artificial en los que digitalmente y mediante sistemas informáticos podemos crear redes neuronales artificiales que permiten tomar decisiones en base al conocimiento acumulado durante décadas de toda esta experiencia adquirida en cualquier campo. Estas redes funcionan de forma muy sencilla. Se basan en una conexión, en una red de conexiones digitales en los cuales la información es procesada mediante una serie de caminos para obtener finalmente una respuesta. La pregunta obviamente es
cómo se consiguen generar estas conexiones, es decir, qué operaciones hay que hacer para crear esta red que nos permite tomar decisiones en el mundo actual. Pues bueno, estas conexiones se establecen de la misma forma que los niños aprenden de sus padres, mediante el ejemplo. Y es que nutriendo y entrenando esta red mediante casos, mediante información recogida a lo largo de los años, y poseemos muchísima información recogida, podemos ir fortaleciendo estas conexiones y permitiendo que finalmente se cree una inteligencia capaz, por ejemplo, de leer un libro que nunca le enseñamos a leer, o de conducir un coche sin conductor. Esto es el presente. Estamos cada vez viendo más en el día a día y en nuestra práctica habitual inteligencias artificiales creadas mediante sistemas digitales basados en experiencia acumulada y registrada digitalmente que permiten tomar decisiones igual o mejor de lo que lo podría hacer un ser humano. Esto es realidad también en medicina y vemos que ya existen redes neuronales capaces de diagnosticar y pronosticar el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas. También redes que identifican y analizan los resultados de resonancias magnéticas para pronosticar y estadificar el cáncer de próstata. Pero esta es una de mis redes favoritas. Estos investigadores incorporaron dentro de un fonendoscopio una red neuronal capaz de identificar los sonidos pulmonares, de forma que en el mismo momento de escuchar estos sonidos, el propio fonendoscopio es capaz de diagnosticar lo que estamos escuchando y la enfermedad más probable. Pero no solo esto, es que un día esta red despertó, evolucionó y decidió que, tal y como hemos clasificado durante toda la vida los sonidos pulmonares, es incorrecto, que se pueden clasificar de una forma mucho más eficiente, que permiten un diagnóstico mucho más preciso y específico de estos sonidos pulmonares. Y es que uno de los beneficios de estas redes es que no son estáticas, sino que continuamente se escriben a sí mismas, aprenden de sus errores, aprenden de la experiencia y continuamente van evolucionando y mejorando, haciéndose cada vez más eficientes. Las hemos empleado en dermatología, en actualidad. Hemos empleado redes neuronales, por ejemplo, para diagnosticar el melanoma y a día de hoy lo pueden hacer casi tan bien como un dermatólogo entrenado. En nuestro centro hemos trabajado con estas redes y hemos desarrollado un algoritmo capaz de detectar el riesgo de metástasis ganglionares en el melanoma mediante una red que es algo más eficaz que la biopsia selectiva de ganglio centinela y, por lo tanto, podría sustituir o complementar esta técnica en un futuro. La hemos presentado y ha sido muy apreciada durante este congreso reciente nacional en Barcelona y es una forma, basándose en la experiencia acumulada por nuestro servicio tras décadas de investigación y de registro en bases de datos, de detectar el riesgo que tiene un paciente individual de presentar metástasis ganglionares de melanoma. Y este yo creo que es el debate que le espera a la dermatología y a la medicina en el siglo XXI. Y es, ¿quién será el heredero de la medicina? Veremos en un futuro que la medicina es herencia de un sistema artificial que diagnostica con precisión, que constantemente evoluciona y aprende de sus errores, que se basa en la información acumulada que hemos ido proporcionándole a lo largo del tiempo, o continuará siendo herencia de los hombres. Al final, lo que nos hace buenos médicos no será precisamente nuestra imperfección, nuestra capacidad para luchar cuando todo parece indicar que no vale la pena luchar, nuestra capacidad para intentar un tratamiento cuando sabemos que posiblemente no vaya a funcionar. Y esto es un poco el debate que tenemos y que el tiempo, desde luego, dirá hacia dónde va a parar la medicina. Muchas gracias. ¿Alguna? Micrófono de mano, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Nos da tiempo? Sí, allí detrás. Profesor. Ha sido muy interesante la sesión, ha sido brillante y muy explicativa de todos los fenómenos de dermatología. Yo tengo una curiosidad que me ha llamado siempre la atención. ¿Por qué se ha relacionado siempre la venerología con la dermatología? Es una cuestión histórica, sobre todo por el motivo de la sífilis. Durante mucho tiempo, casi todas las lesiones cutáneas se consideraban que eran una manifestación de la sífilis. Entonces, aunque había algunas cosas que ya pues, se distinguían claramente,
pero bueno, prácticamente casi todo lo que no era lepra, y dentro de la lepra, por ejemplo, ya he comentado, iba la psoriasis y alguna otra cosa así, pues se consideraba que todo era sifilítico. De hecho, pues las cosas más inverosímiles se consideraban sífilis. Y bueno, cuando se empezaron a separar cosas fue cuando fue naciendo la dermatología, pero nació en los sitios donde estaban este tipo de enfermos, también había sarnosos y las tiñas, que más o menos se sabían lo que era, pero eran asilos donde, bueno, aquella la gente era más bien una cosa todo de beneficencia. Pero todas las enfermedades más o menos que hoy conocemos, como el líquen, muchas enfermedades exantemáticas, todo esto todo se consideraba que formaba sífilis, te diagnosticaban de sífilis a la más mínima, ¿no? Entonces, bueno, fue de ahí separando, donde fue creciendo la dermatología. En algunos sitios se ha separado radicalmente esto. Por ejemplo, en Inglaterra la venereología es una especialidad independiente, ¿no? Pero bueno, en otros sitios como en España y en muchos otros países europeos, pues sigue siendo una especialidad conjunta. En Estados Unidos, más bien también los dermatólogos no atienden enfermedades de transmisión sexual prácticamente tampoco hoy. O sea que la cosa ha ido un poco, pero vamos, digamos, el contexto, esto formaba parte de la cirugía, no era una especialización dependiente, la dermatología y la venereología era parte de la cirugía y, bueno, pues se fue haciendo independiente cuando se empezaron a distinguir cosas de la sífilis, ¿no? Todo un éxito. Que me gustaría sumarme a las felicitaciones, me ha parecido todo un éxito. A Rosa Ballester darle las gracias por la actualización en un resumen tan apretado de lo que son las fuentes bibliográficas, nos ha servido de maravilla. Las notas personales de Vilato pues han sido también preciosas. Yo también conocí uno de los libros, uno de los profesores de microbiología compró delante de mí acá de los libreros, seguramente será un 15. Esto querría, más bien, y desde la perspectiva de los años de dedicación a la medicina, querría al doctor Eduardo Fonseca hacerle una reflexión desde la mayor humildad. Es que la presentación que ha hecho ha sido, en cuanto a documentación, es extraordinaria. Yo, a la vista de lo que estaba presentando, me estaba recordando de mi propia actividad en la pediatría. Y desde la perspectiva pediátrica, que en gran parte pues coincidimos, pues me permito hacerle una observación. Creo que a esa riqueza, que será muchísimo mayor de las aportaciones que nos ha hecho, creo que se vería aumentada, se vería realmente consolidada si se le aplicara un esquema general en la constitución de especialidades, que a mí me lo transmitió el gran maestro que ha sido ya repetido, José María López Piñero, pero que tiene sus raíces en la obra de George Rosen, de la década de los 40 del siglo pasado, de Specialization in Medicine. Este señor que lo aplicó a la oftalmología, yo lo apliqué a la pediatría, este señor hacía énfasis en dos elementos fundamentales. En primer lugar, las etapas de la Constitución, donde diferenciaba los antecedentes, el siglo XIX como etapa de transición, el siglo XX como consolidación definitiva. El segundo aspecto que tocaba era los factores condicionantes. El factor de tipo social, el interés por un tema, de tipo científico, la profundización desde la perspectiva anatomopatológica, funcional, etiológica, y desde el punto de vista funcional también. Y por último, la aparición de las grandes metrópolis. Yo he estado observando todo lo que usted ha comentado y si se da cuenta de las aportaciones que hacen en el siglo XIX los autores que nos han citado, verá como Ebra nos habla de su anatomía patológica, Alibert ya habla de la etiología, etcétera, etcétera. Quiero decirle, creo que si aplicara a la institucionalización, a la especialización de la dermatología, el esquema general que consolidó José María López Piñero, creo que aumentaría la coherencia y la sistematización de esa gran riqueza que nos ha presentado.
Quería acabar también para felicitar a José María Ortiz, que es uno de estos estudiantes de los que uno guarda memoria y con cierta, incluso con cierto pesar de no haberlo podido conquistar a su causa particular, y que perdí de él la relación, pero he visto que el brillante porvenir que yo le auguraba está siendo consolidado. Solamente un punto con respecto al manejo de los Big Data, lo de la información. No te olvides que parte de estos Big Data entran dentro del campo de la complejidad y del caos, y entonces las condiciones iniciales, pequeñas alteraciones, son muy sensibles a las condiciones iniciales. Por tanto, de no estar perfectamente contrastados, por muchos que haya, pueden concretarse finalmente, acabar en un fake news, en unos datos totalmente falaces. Gracias a todos vosotros por la aportación que nos habéis dado hoy. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. En la brevísima introducción que he hecho, he comentado que esto se podía abordar desde este punto de vista, que es común al nacimiento de todas las especialidades, ¿no? Y las especialidades médico-quirúrgicas, incluyendo la pediatría, que se separa de la obstetricia y la ginecología. Prácticamente la Sociedad Madrileña de Pediatría, que es centenaria también, nace prácticamente a la vez que nace la Academia Española de Dermatología en 1909. Entonces, es un punto en el cual hay una serie de, como he comentado, pues de cuestiones filosóficas dentro de la medicina, el final de la teoría de los humores, toda esta serie de cosas, cuestiones socioeconómicas, cuestiones políticas, en fin, hay una serie de cuestiones que más o menos cambios profundos en la universidad, fundamentalmente iniciados en Francia a partir de la Revolución, lo he esbozado también un poquito, que hacen que nazcan las especialidades y, por ejemplo, la dermatología se separe de la cirugía, ¿no? Pero bueno, esto ya he comentado que es un tema muy amplio, que está muy abordado por diversos autores y que tiene puntos comunes entre muchas especialidades, y que a lo mejor lo que podía contar en ese sentido pues será repetir un poco lo que podían haber contado otros autores otras veces aquí, pues sobre la pediatría, la otorrino, la oftalmología, la ginecología, y que por eso, como pretendía hacer una cosa breve, el tiempo que me habían dado no era mucho, pues más que centrarme en el aspecto, digamos, filosófico, entre comillas, general, prefería centrarme en los aspectos de las personas, de unas cuantas personas que, con el chauvinismo propio de cada país, probablemente pues se consideran los padres de la dermatología en diversos puntos, ¿no? Pero por supuesto que ese abordaje general, la dermatología pues coincide con otras muchas especialidades y que puede explicarse o abordarse desde esos puntos. Aquí en España, Castejón Bolea pues, ha abordado concretamente el nacimiento propio de la especialidad en España, ¿no? Con todos esos condicionantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una sola pregunta y cortita. Es que por el tiempo, es que la hora... Vale, pues entonces paso la palabra a la presidenta para hacer clausura. Bien, yo solamente felicitar a la mesa, dar las gracias a todos los ponentes porque nos han llevado desde las fuentes de datos que podemos consultar, de dónde podemos ir a buscar en estos momentos la mejor información posible, a lo que es el nacimiento de una especialidad que hoy es tan requerida por nuestros estudiantes para ejercerla. Por tanto, pues muchas gracias a Eduardo, a Juanjo, porque habéis hecho esa presentación de la historia, sobre todo centrados en el siglo XIX, que es cuando comienza, y luego pues felicitar a José María Ortiz por esa visión de futuro. Yo también, como el profesor Brines, lamento que a pesar de haberle dado matrícula de honor en psiquiatría,
pues se marchó a dermatología. Es verdad que Carlos Guillén siempre dice, es que es lo del ectodermo, pero bueno, a mí eso no me consuela, porque gente tan brillante siempre sería de desear. Por tanto, te auguro un gran porvenir y espero verte muchas veces por esta academia, como a los demás, por supuesto, pero aquí hay que llenarse de juventud si es posible. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Simplemente recordaros que la próxima cita es el día 20 de la semana que viene, con el ingreso como académico correspondiente del profesor José Luis Varona, catedrático de Historia de la Ciencia de nuestra universidad, que nos va a sumergir otra vez en la historia, pero en este caso, pues la historia de lo que es el estado del bienestar en la Europa contemporánea, que creo que es un tema verdaderamente apasionante. Muchas gracias a todos y buenas tardes.